Gran parte de la bancada parlamentaria, encabezada por nuestra senadora de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos, por nuestro jefe de bancada y por parlamentarios republicanos. Y nos hemos reunido hoy a un día del tercer aniversario del peor gobierno de la historia. Y lo decimos así, con mucha claridad, porque todas las cifras, todas las preocupaciones que nos manifiesta la ciudadanía van en esa línea. Y hemos visto distintas presentaciones, pero cada uno de ustedes conoce los resultados dramáticos en temas de homicidio. En estos 3 años casi hemos igualado la cantidad de homicidios que ocurrieron durante los 4 años del gobierno anterior, lo cual refleja una mayor violencia en todo lo que son los temas criminales. Hemos visto un aumento progresivo en delitos sexuales, abusos en temas sexuales, violaciones, con un hito histórico nunca antes visto, que un subsecretario sale del gobierno, no fue siendo destituido, sino que renuncia al gobierno, fruto de una acusación de violación, que se suma a otros hechos lamentables que han ocurrido en distintas reparticiones del gobierno en este sentido. En tema de inmigración ilegal, vemos como ya en estos 3 años se ha superado el número de inmigrantes ilegales que han entrado de distintas maneras a nuestro país y vamos a llegar a una cifra récord de cerca de 150.000 ingresos ilegales a Chile en los 4 años de gobierno, si las cifras se mantienen relativamente similares, frente a una acción nula del actual gobierno. Algunos dirán, se aumentó el resguardo de las fronteras con militares, pero sin las reglas del uso de la fuerza no tiene sentido. Sin la persecución a aquellos agentes o personas que se dedican al tráfico de migrantes, esto no tiene ninguna solución desde el punto de vista de las actuales acciones del gobierno. Quedará como un hito el tema del megáfono. Eso refleja en gran parte la acción en seguridad y migración que llevó adelante el Ministerio del Interior, encabezado por la exministra. En temas de inflación, este es el gobierno que más ha golpeado a los más pobres de Chile. Recordemos que el aumento de la inflación afecta principalmente a las personas y a las familias más humildes de nuestra patria, porque ellos consumen los bienes básicos en mayor proporción de su presupuesto. Y esto es evidente. Si nosotros vemos los números y yo tengo un ingreso mínimo, bueno, el porcentaje que yo tengo que utilizar en alimentación, en transporte, en vivienda, en salud, todo sube en mayor medida que aquella persona que tiene un ingreso más alto. ¿Para qué hablar del crecimiento que va asociado al tema de la inflación al golpear a las personas más humildes? Y las políticas que han implementado desde el gobierno. Recuerden ustedes ese baile, yo diría ridículo, cuando se aprueba el tema de las 40 horas. Ellos piensan en las personas que están menos capacitadas, menos instruidas para enfrentar el avance de la inteligencia artificial. Al parecer no. Porque son precisamente las personas menos capacitadas las que primero sufren la falta de crecimiento, la inflación y también el avance de las tecnologías, porque no tienen las posibilidades de haberse instruido o formado para utilizarlas. Y finalmente, donde esto se ve reflejado con mayor dramatismo, todo lo que hemos dicho del peor de gobierno de la historia es en el área salud. En el área salud, todos somos testigos de las necesidades y los dramas que se viven, no solamente a nivel de los CEFAM, de los SAPU, sino también en el tema de las listas de espera para intervenciones mayores de las personas. ¿Y eso cómo lo soluciona en el día a día la familia? Recurriendo al área privada, gastando todos los recursos que tenía ahorrados, siendo que es una labor fundamental del gobierno la atención oportuna y eficaz en temas de salud.
el diputado Agustín Romero le ha dedicado mucho tiempo al tema de salud. Nuestros parlamentarios hicieron un planteamiento también muy serio a fines del año pasado respecto de reducir el gasto político, precisamente para obtener más fondos en los temas que estamos planteando, como es seguridad, inmigración y sobre todo salud. Esa salud que prometieron que iba a mejorar y que no sucedió. Por lo tanto, frente a esta situación de un Chile más inseguro, un Chile más peligroso, un Chile que ha vivido una especie de invasión migrante, un país con mayor inflación, un país con mayores carencias en el área de salud y con un crecimiento muy bajo, es que como partido le hemos solicitado a la bancada que trabajemos en la anticipación legislativa. Y este es un concepto fundamental, porque este gobierno ya pasó. Lo que le solicitamos al actual gobierno es que no innoven, no hagan nada, porque todo lo que inician termina en un fracaso o en una situación económica o de violencia peor de la que nos podemos imaginar. Hay muchos planes que han tratado de implementar y la mayoría de ellos fracasados de acuerdo a las cifras. Otra cosa es lo que puedan decir. Otra cosa es lo que pueda plantear quien asumió en el Ministerio del Interior en estos días, pero la situación es inexplicable. Cuando ocurren hechos violentos en el entorno de la vivienda del presidente, siendo que el presidente nos planteaba que podía caminar tranquilo a cualquier horario en su entorno vecinal, bueno, no hay nada más que decir, porque no ven la realidad. Como les decía, la imagen del megáfono frente a una ola inmigratoria nunca antes vista refleja una vez más la diferencia entre los dichos y los hechos que están ahí. Y esta anticipación legislativa va a iniciarse con un tema muy presente en Chile: el crimen organizado y el terrorismo. Incluyo el terrorismo porque lo que me hacía ver la senadora Carmen Aravena es que los dichos del día de ayer del ministro Elizalde son inaceptables. Es un retroceso tremendo volver a hablar de violencia rural, cuando el terrorismo cada vez es más duro en la zona de Arauco y la Araucanía. Este año asesinaron a 3 carabineros. ¿Me van a decir que eso es violencia rural? Eso no es violencia rural, eso es terrorismo. Y eso se vincula directamente al crimen organizado. Donde se instalan los carteles de la droga, donde no hay control territorial. Y quienes han permitido perder ese control territorial son los terroristas. Son ellos los que, aliados con el crimen organizado, generan una situación de inseguridad tremenda que se ve reflejada sobre todo en la zona de Arauco y la Araucanía. Y la anticipación legal para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo parte en el Congreso presentando en los próximos meses toda una batería de proyectos de ley para hacer cambios legislativos fundamentales, para que cualquiera que forme parte de una organización criminal tenga claro que el mínimo de sanción que va a tener va a partir en los 20 años. Y esto lo hemos visto, lo hemos estudiado y lo estamos compartiendo con líderes del gobierno de El Salvador, del presidente Bukele. En eso nos hemos ido instruyendo, en eso nuestro presidente ha tenido un rol fundamental y los quiero dejar con Arturo Esquella para que les vaya explicando la trascendencia del cambio legislativo que vamos a proponer para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Muchas gracias. Efectivamente, parte del trabajo que se inicia con esta anticipación legislativa tiene que ver con inmediatamente de asumido el próximo gobierno ya hayan pasado todos los trámites administrativos y hayan sido conocidos por las comisiones del Congreso Nacional los contenidos que a nuestro juicio van a marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Una de ellas, al igual que lo que ocurrió y observamos en detalle en El Salvador, es la discusión de una ley que proscriba a las organizaciones criminales,
Nosotros, al igual que como se hizo hace ya una década en El Salvador, vamos a invitar a todos los parlamentarios a votar un proyecto de ley en donde se va a proscribir a las organizaciones. Ese es el primer paso para una batería de proyectos que apunta precisamente a dotar de herramientas procesales penales, particularmente en el ámbito investigativo de la persecución penal, que va a también permitir diferenciar lo que es la asociación ilícita que conocemos hoy día de aquella que se refiera a estas organizaciones criminales y que va a partir con un piso, tal como lo decía José Antonio, de 20 años. Y muchas otras cosas que durante esta semana ya hemos dado a conocer. La semana que recién pasó, ustedes fueron testigos cómo desde el lunes, hace 7 días, empezamos a comunicar los contenidos de este plan de recuperación territorial, y eso vemos que ha tenido de alguna manera tracción en los chilenos. Está volviendo la esperanza. Me comentaban y me preguntaban más bien durante la semana si es que efectivamente se puede tener esperanza de que le ganemos o ya está todo perdido. Y nosotros queremos de manera muy clara y concreta decirle a los chilenos de que efectivamente se puede tener esperanza. Pero el cambio radical al cual estamos apostando no se logra poniendo más cámaras de seguridad. No sirve. Hoy día se necesita la determinación suficiente en el ámbito legislativo, en la reivindicación del uso de la fuerza, en el restablecimiento del sentido de autoridad y particularmente, y en eso tiene relación lo que estamos comunicando hoy día, en la anticipación de la labor policial. Vamos a anclar nuestro trabajo, particularmente de quienes están a cargo de la seguridad en el país, en un futuro gobierno, en ir a perseguir a las personas. Nos vamos a apoyar en la inteligencia militar, que hoy día tiene todo muy avanzado, pero lamentablemente no conversa con los otros sistemas de inteligencia que tenemos en el país, y precisamente eso ocurre porque no existen en los órganos dados por parte de nuestra institucionalidad para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la confianza de que se tenga el respaldo político. Si hay una cosa más allá de todo lo práctico y concreto que nosotros estudiamos en El Salvador, que nos repitieron una y otra vez, que fue la piedra angular para lograr el cambio de pasar del país con los peores indicadores de seguridad a uno de los mejores del mundo, fue la determinación del presidente del país. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos respecto de cualquier candidatura. Porque no cuesta nada, incluso vemos con buenos ojos cuando vemos candidaturas por ahí que toman y hacen propias nuestras ideas. Eso es una ganancia para nosotros, es algo positivo. Siempre una buena idea va a ser compartida. Pero la determinación, el carácter y el coraje, lamentablemente, no se pueden copiar. Sobre todo cuando tú tienes un registro en el pasado de que no lo has tenido. O se nace con ese carácter o simplemente no se tiene. Y José Antonio Kast, por Dios que lo tiene. Así como el partido asume un rol, también nuestra bancada. Y ya lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar y lo volveremos a hacer. Desde hoy notificamos a los narcotraficantes, a los líderes del crimen organizado, que esto va a cambiar y que los republicanos estamos aquí para que esto cambie. No vamos a hacer dichos grandilocuentes como los que ha planteado el presidente de la República una y otra vez cuando nos enfrentamos a hechos terribles, violentos, dramáticos, cuando él, teniendo todas las facultades, solo se queda en los dichos. En la práctica no lo hace. Y los dejo finalmente con nuestro jefe de bancada para que también pueda explicar lo que hay detrás de esta anticipación legislativa. Muchas gracias. Pequeño ajuste. Tal como ya se ha comentado, este gobierno, el de Gabriel Boric, ya es un gobierno fracasado, un gobierno terminado, un gobierno que ya perdió completamente el norte. Y por lo mismo tenemos que empezar a anticiparnos desde el trabajo en el Congreso de la misión de recuperación del país que va a comenzar desde el próximo año.
No podemos cometer el error de venir a empezar con este trabajo recién al 11 de marzo. Tenemos que iniciar todas las tareas desde ya y por eso estamos con esta agenda legislativa, esta anticipación legislativa, que la estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, junto con Ideas Republicanas, junto con el partido, para poner el foco en las cosas que son verdaderamente urgentes e importantes y que van a tener que avanzar en tierra derecha desde el día 1. Y por eso los proyectos de ley tienen que estar ya con cierto avance en el Congreso cuando llegue ese minuto. Vamos a partir con este proyecto de ley para proscribir y establecer como un delito específico la pertenencia a estas organizaciones criminales para que la pena parta desde los 20 años. Hoy día ya existe el delito de asociación ilícita, pero es un delito muy débil, un delito poco considerado, un delito que, y lo vemos la realidad en las calles, por sí mismo no lleva absolutamente nadie a la cárcel. Y por eso hay tantos delincuentes que parten cada vez más jóvenes que están a sus anchas en la calle y cometen una cantidad de delitos y con una violencia impresionante todos los días. Y eso no puede seguir así. Y por lo mismo tenemos que partir desde ya con este trabajo legislativo y quiero aprovechar la instancia de hacer un llamado a las demás fuerzas políticas, a los demás partidos que hoy día están en el Congreso, porque nosotros no vamos a poder avanzar solos con los trámites necesarios para que la discusión ya tenga cierto calado cuando parta el próximo gobierno. Necesitamos de la colaboración de otros partidos de oposición, de otros partidos que están en una posición de relativa independencia, para que ojalá colaboren, que permitan que estos proyectos de ley sean puestos en tabla en las comisiones, que no los bloqueen como ha ocurrido en muchas veces antes con proyectos de ley de la bancada republicana. Que no hay obstruccionismo, porque aquí Chile está primero y necesitamos que se aborden con urgencia estos temas, porque el país no puede seguir esperando con esta ola de violencia, de inseguridad, de inmigración descontrolada, de crisis económica a la cual nos ha llevado este gobierno, el peor gobierno de la historia del país. Y ahora, si hay consultas en materias técnicas, yo feliz de contestarlas, y también si hay temas políticos, nuestro presidente o nuestra secretaria general también están felices de poder atender las dudas y consultas. El candidato también, siempre. Yo tengo una pregunta para el candidato. Técnica. Porque estamos aquí en la época de las propuestas. Respecto al avance en las encuestas de Carolina Toá, una semana de su renuncia, desde el Partido Republicano no han reevaluado nuevamente unirse en un pacto amplio con Chile Vamos. Bueno, yo creo que el más adecuado para contestarla es nuestro presidente, pero puedo hacer un anticipo. ¿Cuál es mi apreciación? El Partido Republicano se ha caracterizado siempre por mirar al mediano y largo plazo. Nosotros, desde que partimos recolectando firmas para una candidatura independiente, y cuando algunos hablaban solo de Kast, nosotros ya teníamos una mirada puesta en el mediano y largo plazo de conformar una fuerza política que no se anclara en una persona. Y si ustedes hoy día le consultan a la ciudadanía por quién votaría, si le pregunta a usted por quién votaría a candidato a senador, alcalde, y es lo que ocurrió también en las elecciones anteriores, la gente mayoritariamente le dice voto republicano. Y eso para nosotros es un tremendo logro y nos tiene muy contentos, porque ha sido esta institucionalidad la que ponemos sobre la mesa para que la gente evalúe. A mí por distintas circunstancias me ha tocado encabezarla 2 veces y el partido me ratificó en enero en un consejo general como candidato del partido y con la opción de llegar a primera vuelta. Por lo tanto, nosotros tenemos una línea definida de lo que vamos a hacer. Y es la línea de decir, para nosotros no está en juego solo esta elección, que sí es importante, sino la próxima generación. Y eso se ve reflejado muy bien en la adhesión que contamos permanentemente con la gente más joven. Por algo, y yo los puedo invitar a acompañarme, son los jóvenes los más entusiastas de decir que quieren un cambio real y un cambio radical en cómo se ha manejado el país. Terminar con el continuismo, terminar con políticas fracasadas. Ese es el desafío que tenemos por delante.
Así que si usted me pregunta cómo evaluamos o reevaluamos, nosotros tenemos un camino muy claramente establecido y una encuesta más, una encuesta menos, no va a hacer variar esa posición clara que tiene el Partido Republicano. Para complementar. Así es, sumándome a todo lo dicho por José Antonio Kast y yendo directamente al tema de las encuestas. Efectivamente, ayer vimos, o el fin de semana, se dieron a conocer algunas encuestas que reflejan al menos 3 elementos que son relevantes. Si bien los tomamos con beneficio de inventario, el análisis de las encuestas, vemos que la candidatura de centro derecha viene en caída libre desde diciembre. Eso es evidente y lo habíamos anticipado, era natural que ocurriera. Vemos también que se consolida el que las candidaturas de derecha sumadas son mucho más que la candidatura de centro derecha. Hoy día ya, si es que alguien hablaba hace algún mes de un margen de error, hoy día se superó con creces ese margen de error. Y entre ambos, Kast-Kaiser son mucho más que Evelyn Matei. Y también vemos que a una semana de iniciado la comunicación de nuestro plan de recuperación territorial se ejerce ya una atracción positiva. Empieza la gente a valorar que haya en carrera para la presidencia de la República una persona que efectivamente le diga, mirándolo a los ojos, que se puede terminar con el narcotráfico, se le puede poner atajo al crimen organizado y volver, digamos, todos a vivir tranquilos, salir en la noche como dejamos de hacerlo durante mucho tiempo, a caminar solos por las calles. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que en concreto vemos de la lectura, que son evidentemente momentos que se le toma una foto, digamos, a lo que están pensando las personas, pero las tendencias, por lo menos la primera de las reflexiones es ya desde diciembre, hay una caída libre por parte de la candidatura de centro derecha y refleja un poco lo que nosotros habíamos adelantado iba a ocurrir. Votos de derecha de alguna forma, como estar Kast-Kaiser Matei, no va como darle más pie a una izquierda más competitiva, más unida, como lo plantea el oficialismo en este caso. Nosotros de esa suma lo resaltamos porque vemos algo que es fundamental en lo que estamos. Independiente de quién sea la persona, los chilenos están diciendo que no quieren que gobiernen los mismos. Todos quienes están, digamos, durante el último tiempo en las encuestas y que asoman, digamos, como posibles candidatos han sido parte de gobiernos, han sido partes activas. Hemos visto cómo se empiezan a conformar los equipos de campaña, tanto de Evelyn Matei como de Carolina Toá, y al final son los mismos que nos han gobernado durante la última década. Entonces, cuando la lectura de los chilenos es, mire, nosotros necesitamos probar con una persona nueva, con un equipo de personas que nunca ha gobernado, encontramos que es una lectura muy positiva y nos quedamos con esa parte, digamos, del análisis de la encuesta. José Antonio, y el proyecto de continuidad que usted tanto ha hablado, pero finalmente lo vemos en las encuestas de opinión, en donde en la última semana Carolina Toá subió a tal nivel de puntos que incluso prácticamente la diferencia con usted es mínima. ¿Qué le parece? Las encuestas son fotos del momento. Lo señalé en estos días. Carolina Toá no era el plan A del oficialismo, era el plan B. Como Michelle Bachelet declinó ser candidata, la opinión pública más vinculada al oficialismo entiende rápidamente cuál es la señal. Ya no tenemos a Michelle Bachelet, la candidata por la cual seguramente Gabriel Boric va a convertirse por segunda vez dentro de su periodo en jefe de campaña, es Carolina Toá. Eso es una señal clara. Todo lo que se hizo en La Moneda, la puesta en escena de la salida de Carolina Toá un día antes, algo que para ellos ya debe haber sido conocido, que era que Michelle Bachelet no iba a ser candidata, bueno, es parte de lo que se le comunica al grupo duro de la izquierda que hoy día gobierna, y ellos inmediatamente hacen un giro en su posición y eso se ve reflejado en los números que usted señala. Y si ellos lograran, cosa que yo igual veo compleja, tener un solo candidato, van a concentrar gran parte de la adhesión que puede tener hoy día el gobierno. Yo creo que va a ser cada vez menor. Le sucede a los gobiernos que van a la baja generalmente en los periodos previos a su término del mandato. Pero es evidente lo que iba a pasar. ¿No le preocupa poder llegar a cuarto, incluso a quinto lugar, por ejemplo, en una próxima encuesta, considerando que las diferencias, insisto, son muy mínimas? Y sobre usted ya está Evelyn Matei y en este caso Johannes Kaiser también. No.
yo los invito, ya lo he señalado otras veces, a ver las mismas encuestas que a tanto les cambian el día, el humor, se ponen nerviosos, se alegran, celebran. Hace 4 años atrás, yo habré ido quinto, ahí peleando el quinto, de haber estado sexto llegando al quinto. Bueno, y el resultado fue totalmente distinto a lo que señalaban las encuestas. Las carreras presidenciales tienen una dinámica propia. Algo he aprendido en el tiempo. Y estos 8 meses y algo que quedan marcan una tremenda diferencia. Hoy día lo que sí está claro es que la mayoría de los ciudadanos que nos ven en la calle, lo primero que nos dicen es sálvennos. Esa es la primera palabra, lo cual refleja el drama en el cual estamos hoy día inmersos como país. Y a mí en concreto, en las últimas 4 semanas, todo lo que me ha tocado conocer o recorrer, la mayor pregunta que me hacen es, ¿y usted va? Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si hace tiempo anunció, en enero ya anunció como partido que iba de candidato. Bueno, ese mensaje a muchas personas aún no le llega. Y nos quedan 8 meses y medio. Así que no se preocupen, todo va a estar bien. ¿Ahora usted cree que están las condiciones de que Evelyn Matei pueda salvar el país como se lo pide la gente a ustedes, los republicanos? Habría que preguntarle a la ciudadanía lo que le plantea a ella cuando la ve en sus recorridos por Chile. Pero en su opinión personal, porque muchas veces ustedes han dicho que no son el mismo proyecto. Es que claramente no lo somos. Y lo hemos visto en todas las iniciativas que ha llevado a la práctica Evelyn Matei, a quien nosotros respetamos. Nosotros respetamos a todas las personas que van a una competencia que es legítima. Pero claramente ella, cuando muestra a quienes la están acompañando, muestra en gran parte al mismo equipo que no fue capaz de entregarle la banda presidencial a alguien del mismo sector. Y eso es un fracaso para nuestras ideas. 2 veces estuvo la oportunidad de hacer un tremendo gobierno y traspasarle la banda a alguien del mismo sector, y eso no fue así. Eso para mí es un fracaso, y lo que ella representa hoy día es el continuismo del gobierno de Chile Vamos, que tuvo aciertos y tuvo logros y que todos reconocemos y celebramos. Pero el reflejo del éxito de un gobierno es quien continúa gobernando, y eso es algo que tiene que cambiar. Candidato, ¿cuál es la lectura que hace el Partido Republicano del avance del Partido Nacional Libertario? Hay algunos que dicen que les está pasando a ustedes lo mismo que le pasó a la UDI hace 6 años atrás cuando surgió el Partido Republicano. Y Johannes Kaiser decía que son el partido más fuerte de la oposición y con más militantes. ¿Hay un temor de esta fuga quizás de moverse más hacia la derecha y que ustedes sean parte ahora de la misma centro derecha que ustedes dicen que está en Chile Vamos? Yo no he escuchado a nadie hasta ahora, puede que cambie, decir que somos parte de la centro derecha. Nosotros desde que partimos nos hemos identificado como derecha. Que algunas personas nos hayan puesto algunos apodos ya no es responsabilidad nuestra, pero siempre dijimos que éramos la derecha del sentido común, derecha a secas. Y todo lo que nosotros hemos dicho, y lo que yo le he escuchado a Johannes Kaiser, es que formamos parte de una derecha clara. No somos lo mismo, claramente, pero somos parte de esa derecha que la gente mira y dice son distintos a Chile Vamos, a la derecha tradicional. Y el tiempo dirá si se convierte en el partido más grande, si son un partido con mucha fuerza, cosa que al menos a mí en lo personal me alegra. Y eso también lo ha dicho Arturo Esquella. Nosotros vemos con buenos ojos que se vayan asentando las ideas fuerzas que representan a la derecha. Libertad, prosperidad, emprendimiento, libertad de enseñanza, libertad de culto, propiedad privada, confrontación directa al crimen organizado, narcotráfico. Bueno, esas cosas claramente nos sitúan a nosotros en la derecha, y el resto, cómo evolucionan los partidos, es cosa de esperar un tiempo. Hoy día ellos están en su proceso de constitución, consolidación, vienen unas elecciones donde habrá que ver cuál es la fuerza posterior que tienen en temas parlamentarios. Nosotros somos
una fuerza política ya constituida y creciendo. En las últimas elecciones llegamos a ser un partido importante a nivel de representación de consejeros regionales, un partido relevante a nivel de número de concejales a lo largo de todo Chile, un partido que ya tiene dentro de sus filas alcaldes republicanos y, para qué decir, la tremenda bancada cohesionada, bien liderada que tenemos en el Parlamento y que esperamos siga creciendo. Ahora, en esa lista parlamentaria, ¿ustedes le abrirían la puerta a Rodolfo Carter, quien todavía está ahí en el limbo viendo si va a haber primarias o no, pero al parecer habrían conversaciones también con ustedes? Yo lo que puedo decir es que tengo una buena relación con Rodolfo Carter. Encuentro que es una persona valiente, es una persona que ha ido a enfrentar directamente al narcotráfico. Fue el primero que se atrevió a demoler una narcocasa. Y después esa copia descafeinada, ¿no es cierto?, de un gobierno que solo echa abajo una ermita, un monolito, una animita de un narco ya muerto. Carter enfrentó al narco derribando casas vinculadas al narcotráfico. Eso habla de alguien que se atreve, alguien que puso el eje en la principal preocupación de los vecinos de su comuna, y eso yo lo valoro. Ahí a avanzar a algo más ya es un tema político al cual le pido a nuestro presidente que se retire. Pasamos la posta. No, me sumo a las palabras, por supuesto. La valentía que tiene Rodolfo Carter, el exalcalde de La Florida, es precisamente lo que nosotros estamos tratando de reflejar en nuestra presentación ante el país en las próximas elecciones en términos generales. Ahora, existe también una coincidencia, las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar, en el diagnóstico de por dónde se cayó tan bajo y cuál es la razón de las crisis por las cuales atravesamos como país. Y obviamente faltan muchas conversaciones en el futuro y tendremos la oportunidad de comentar. ¿Pero se imaginan a Carter con esta chapita? ¿No su chapita? Yo creo que le caería bien. ¿Sí? Sí. Quería pasar a preguntarles por otro tema, también al candidato y a los parlamentarios respecto a la situación de Carol Cariola. ¿Cómo han visto esta situación judicial y también... Diputado, usted es el elegido. Y también, ¿qué le parece que desde el gobierno, desde ministros como Janet Jara, así también la candidata presidencial Carolina Toá, exministra, hayan defendido a la diputada pese a los nuevos antecedentes que se han conocido en esta situación? Mira, todos podemos entender la situación particular en que estaba la diputada Cariola cuando todo esto se destapó. Obviamente me imagino que no es agradable para nadie tener que dar este tipo de explicaciones cuando estás teniendo tu hijo, y eso es una cuestión humana. Pero aquí hay un tema de fondo, de muchas cuestiones que son poco claras, que involucran la eventual influencia e intereses de poderes extranjeros en nuestro país que actúan a través de empresas, de operadores, un operador en particular, que no sabemos muy bien para quién trabaja. Ni de qué vive. O sea, a mí no me van a convencer que el señor Yang, con la influencia que tenía, vivía de una botillería, un negocio ahí en Gorbea, en Santiago Centro. No, o sea, dos dedos de frente. Entonces, yo creo que aquí la presidenta de la Cámara de Diputados tiene muchas explicaciones que dar. Y si no está dispuesta a darlas, quizás lo más conveniente y responsable sería que salga de su cargo como presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que ella debe meditar todavía esa decisión. Pero creo que la situación no da para algo distinto. La declaración pública que salió dando la presidenta de la Cámara de Diputados, yo creo que no aguanta, o la que la redactó más bien quizás su abogado. No está a la altura de las explicaciones que merece un conflicto, una situación como la que hemos visto con empresarios extranjeros que estarían al parecer operando a través de autoridades vinculadas al Congreso, vinculadas a los municipios, para obtener quizás un fast track en la resolución de problemas a nivel municipal o quizás cuantas cosas más. Quizás qué más va a salir, quizás que conversaron, por ejemplo, en esa reunión que tuvieron en la oficina de la presidenta de la Cámara de Diputados en su minuto, donde estaba el embajador de China en Chile y estaba el señor Yang, que todavía no sabemos para quién trabaja. Bueno,
Todas esas explicaciones tienen que salir a la brevedad, tiene que ser alguna explicación convincente y en la medida que la presidenta de la Cámara de Diputados no esté en condiciones de darla, yo creo que ella no debiese manchar a la institución de la Cámara de Diputados y debiese por lo mismo renunciar. Y en ese caso, ¿qué le parecen las intervenciones que han habido desde el Ejecutivo? Bueno, si es que ellos van a salir a blindar a la presidenta de la Cámara de Diputados con la información que tenemos sobre la mesa, creo que es irresponsable. Creo que es irresponsable y en la eventualidad de que siga saliendo más información y se termine demostrando algo más grave que lo que ya se ha visto, bueno, estarían haciéndose cómplices. Entonces, es por lo mismo también que nosotros señalamos al comienzo de este punto de prensa, creo que lo más conveniente es que el gobierno deje de hacer tanto, porque ya es un gobierno fracasado. Ya es un gobierno que perdió su oportunidad de mejorar las condiciones de vida del país y yo creo que eso incluye también que dejen de seguir metiéndose en el barro en situaciones que solo los comprometen a ellos y solo los meten en más problemas. O sea, asesoría gratis, no sé, pero 2 dedos de frente. Diputado, y si no sale ella ya una semana, ¿ustedes presentarían una censura de la mesa o cuál es el límite que usted le pone? No lo hemos conversado, no lo hemos resuelto, siempre es una posibilidad, pero no está zanjado. Preguntar también por la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández, ¿en qué evaluaciones está eso? Entendiendo que estaban conversándolo con Chile Vamos, por lo que se entiende. Estamos afinando los últimos detalles del texto. Sé que algunos medios de prensa han dicho que supuestamente estaba cerrado, que se iba a presentar hoy día. Estamos todavía afinando algunos últimos detalles del texto. Queremos que cuando se ingrese esté muy bien conversado, muy bien resuelto, que todos tengan la oportunidad de resolver ahí sus dudas, sus inquietudes. Creo que este ha sido un buen ejercicio y hay que decirlo, porque quienes hoy día sin ser de gobierno manifiestan inquietudes o preocupaciones, ya no tienen el texto como excusa para oponerse a la acusación constitucional. Al final son meras consideraciones políticas, son preocupaciones de qué es lo que va a pasar para su reelección y creo que eso es preocupante, creo que sería poco responsable y aprovecho la oportunidad también de hacerle el llamado a esas personas que está sonando todavía por ahí que podrían restarse de esta acusación constitucional por meras consideraciones políticas, a que sean un poco más responsables y entiendan la gravedad del calado de la afectación al Congreso que tendría hacernos cómplices de una violación tan flagrante a la Constitución como la que ocurrió en este caso. Esto no es un tema de interpretación. Más allá de que siempre van a haber abogados que van a darse 3 vueltas de carnero para tratar de explicar lo inexplicable. Pero aquí no es un tema de interpretación. El contrato está firmado. Se cumplió la norma del Código Civil que establece cuándo y cómo se perfecciona un contrato de compraventa de un bien raíz. Es con la suscripción de la escritura pública ante notario. Eso está ahí. Lo vimos en la prensa. Todos lo hemos conocido. Entonces aquí vengan a decir el acto administrativo, que no se sostiene. Entonces aquí yo creo que esta es la acusación constitucional más clara que ha habido desde que se inició este periodo legislativo. Yo espero que nadie use argumentos politiqueros, podríamos decir, para restarse de esto solo por meras conveniencias electorales y que aquí haya un acto de responsabilidad con Chile. De que si el presidente Boric, por sus pataletas personales, por su actitud intransigente, no quiere exigirle la renuncia a la ministra Fernández, bueno, esa renuncia, o esa destitución más bien, le sea impuesta por el Congreso Nacional. Para el candidato presidencial. Buen día. Necesito para la Cámara que sea tajante la respuesta, ojalá se descarten entonces definitivamente las primarias con Chile Vamos. Que lo hemos dicho en todos los tonos. Nosotros no podemos hacernos cargo del nerviosismo que hoy día puede tener Chile Vamos o su candidata presidencial. Lo hemos señalado una y otra vez. No compartimos su estrategia política de tratar de endosarle la responsabilidad de la unidad a otros y sí le planteamos que tiene que ser muy clara, cosa que no hemos visto, en señalar que en segunda vuelta está dispuesta a apoyar al candidato de derecha que pase a la segunda vuelta, sea quien sea. Así como nosotros, los que estamos aquí, apoyamos lealmente al candidato Sebastián Piñera cuando pasó a segunda vuelta y enfrentó a Alejandro Guillé, nosotros esperamos que Evelyn Matei haga lo mismo que nosotros hicimos por quien fuera el presidente cuando ella fue ministra de Estado.
Eso es lo que nosotros planteamos desde hace ya bastante tiempo y no hemos escuchado a Evelyn Matei decir lo mismo. Muchas gracias. No lo sé. Nadie lo sabe. Hace 4 años atrás, algunos pensaban que el que iba a pasar a segunda vuelta era Joaquín Lavín por Chile Vamos y el exalcalde Jadwe, hoy día con arresto domiciliario, por la izquierda. Y terminaron pasando el actual presidente, que ha llevado a Chile a un descalabro y un fracaso tremendo, y el actual alcalde de Ñuñoa, Sichel. Si nosotros hubiésemos hecho esta pregunta, perdón, en primarias, no, estoy hablando en la primaria, perdón, en la primaria ganó Sebastián Sichel. Y antes de la primera vuelta, incluso después de las inscripciones, ¿quiénes eran los favoritos? Bueno, de los favoritos yo diría que no llegó ninguno a la segunda vuelta. Boric sí, pero nadie puede saber hoy día lo que va a ocurrir en noviembre. Y por eso yo señalaba hace unos instantes que esto recién comienza. Quedan 8 meses y las definiciones que espera la ciudadanía tienen que ser claras y concretas, no respuestas políticamente correctas. Y nosotros nos hemos caracterizado desde hace años de decir las cosas por su nombre. Así que lo que yo he planteado en forma reiterada, y eso tiene así que ratificarlo el partido, que ya hizo su planteamiento, es que vamos a llegar a primera vuelta con candidato propio. Eso ya es una definición partidaria, una definición personal, y por lo tanto también creo que todos debieran ya tenerlo claro. Muchas gracias. Gracias. Siéntese, Clara.